Hola chicos, hoy vamos a analizar el poema del romance del rey Moro que perdió al ama. Es un romance tradicional de la época medieval. Cuenta un evento sucedido en el año 1492. Luego, esto nos facilita más la manera de localizar cronológicamente en el tiempo este poema. Vamos a empezar con el análisis formal y después vamos a hacer análisis conceptual de qué trata este romance. ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar con la estructura del romance, que es una serie indeterminada de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Es decir, esto va a ser... Vamos a ver... Acá. Vamos a ponerlo. ¿Okay? Una serie indeterminada de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Paseábase el rey Moro por la ciudad de Granada desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla. Si continúo por estas 11 estrofas, aunque en realidad no son estrofas, porque es una serie indeterminada de versos, es decir, no tiene una estructura de 4-4-4. Sin embargo, están rotas por este estribillo, Ay mi alama, que no sigue el formato del romance. Por eso parece que son estrofas, pero en realidad es una serie indeterminada de versos octosílabos. Son todos octosílabos, la mayoría naturales, pero encontramos muchísimas sinalefas que tenemos que ser capaces de identificar o nunca veremos las sílabas correctas, ¿verdad? Paseábase el, la puerta de Elvira, que Alama era perdida, echó en el fuego, ya el mensajero. Es decir, puedo continuar hasta el final. Hay en cada una de las separaciones entre los estribillos varias sinalefas. Tenemos que contar con ellas porque ya hemos dicho que la poesía está concebida para ser recitada. Luego, las sílabas no se cuentan naturalmente, sino se cuentan poéticamente y la sinalefa es un elemento clave en este conteo. Muy bien. Aparte de las sinalefas, también tenemos que tener cuidado con los versos agudos que suman una sílaba o los versos esdrújulos que la recortan, ¿de acuerdo? No tenemos ningún verso esdrújulo en este poema, pero sí que tenemos algunos versos que son agudos, como este en rey. Tenemos también en dos aquí, otra vez rey por aquí, alfa aquí, rey. Son palabras agudas que lo que están haciendo, es sumar una sílaba. Luego, de ser heptasílabos, pasan a ser octosílabos como el resto de los versos en este poema. Luego vemos que es una serie indeterminada de versos octosílabos. Ahora, la rima asonante. Vamos a ver que todos los versos pares tienen una rima asonante en a. Cabalga, alhambra, mandaba, plata. Incluso el estribillo sigue la rima del poema. Al ama también, ¿de acuerdo? Todas, cada una de los versos pares sigue este formato o esta rima asonante. ¿De acuerdo? Incluido, como ya hemos dicho, el estribillo, ¿ok? En la rima consonante riman las vocales y las consonantes. Como vemos aquí, solamente riman las vocales. Granada, Villarrambla. ¿Ok? A partir de la vocal
acentuada, que es esta A, solo riman las vocales y no las consonantes. Luego vemos que el romance es una serie indeterminada de versos octosílabos con rima asonante, en este caso en AA, en los versos pares. Este sería el análisis formal del romance del rey moro que perdió al ama. Vamos a hacer ahora el análisis formal. El análisis formal sería, el conceptual sería de qué trata este poema, qué es lo que el autor quiere transmitir, y lo vamos a conectar también con las características generales del romance tradicional. Podemos considerar algunas de estas características formales, puramente estéticas, pero las voy a acoplar al contenido y un poco a lo que quiere transmitir el autor en esta obra. Por eso voy a hablar de ellas ahora en el análisis conceptual. Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada. Este romance es un romance que está marcando un momento en la historia de la incipiente España. Este romance está escrito desde un punto de vista musulmán, pero obviamente está escrita por un castellano, está escrita por un cristiano, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Los romances tradicionales, como ya hemos estudiado, se pasaban de boca en boca, eran de tradición oral. Luego, muchos de ellos no los conservamos en su totalidad, sino que conservamos un pedazo, un fragmento, son totalmente fragmentarios, y como fragmentos tenemos dos características. Los romances tradicionales suelen empezar en media res y suelen terminar de forma abrupta. Es decir, no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta aquí y no sabemos muy bien qué va a pasar a partir de aquí. Esta es una característica fundamental de los romances tradicionales. Empiezan en media res y terminan de forma abrupta. ¿De acuerdo? Lo único que sabemos es que hay un rey. Está preocupado y está caminando de un lado a otro, muy nervioso. ¿Ok? Lo que sucede después es que le llegan unas cartas, le llega la noticia de que se ha perdido Granada. Los cristianos de braveza, como dicen, han ganado Granada. Cuando él ve esto, se baja de su caballo y va corriendo a llamar a todos los moros, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos que tocan sus trompetas, sus añafiles de plata y los tambores de guerra, llamando a los moros que están en La Vega, los moros que están en Granada, ¿ok? Y cuando todos los moros lo oyen, que están oyendo el son de guerra que llama Marte, se juntan para batallar. Y entonces aquí tenemos otra de las características principales de un romance medieval. Bueno, un romance en general, pero ya empezamos con el romance tradicional, ¿no? Es el diálogo. Aquí aparece un diálogo, de aquí hasta el final, ¿de acuerdo? El diálogo. Es una de las características fundamentales de estos romances tradicionales, ¿ok? Le dice, ¿para qué nos llamas, rey? ¿Para qué es este llamado? Y entonces el rey les va a contestar lo que ha sucedido, que los cristianos han tomado la ciudad de Granada. Y entonces el alfaquí, que es este gran sabio musulmán, responde diciéndoles, te lo mereces, rey, bien se te empleará. You deserve it, right? Y aquí le va a explicar el argumento. Este es el argumento que le da. ¿Por qué lo mereces? Porque mataste a los vencerrajes que eran lo mejor que teníamos en esas luchas de poder, políticas internas. Hubo muchas matanzas y esta gran familia de vencerrajes que eran lo mejor que teníamos, fueron o muertos o tuvieron que huir. Y en cambio, para un poco equilibrar
ese desgaste y esa pérdida, acogiste en el reino a los tornadizos de Córdoba. Los tornadizos eran aquellos que eran cristianos, que se cambiaron con la invasión al Islam, y el que se cambia así de chaquetas se vuelve a cambiar fácilmente. Por eso consideraba este gran sabio que la gestión de su reino, de Boabdil el Chico, que es nuestro último rey moro, fue tan mala, tan nefasta, que provocó la invasión final y la reconquista cristiana. Así que este es el argumento que le da, por lo cual se lo merece, y le concluye: por eso te lo mereces, rey, una pena bien doblada, y así que te pierdas tú y el reino, y hoy aquí se pierde Granada. Y así vemos y terminamos con lo que sería el análisis conceptual del romance del rey moro que perdió la lama. Luego hemos visto que formalmente cumple con las características de todos los romances, es una serie indeterminada de versos octosílabos con rima asonante, en este caso en AA, en los versos pares. Además, vemos que tiene la utilización del estribillo como recurso estilístico para memorización, ya que se trataba de un poema que era recitado oralmente, no sabían leer la mayoría del pueblo. Esto nos lleva a otra de las características importantísimas de los romances medievales. Los romances medievales son anónimos, son el producto colectivo del pueblo. Se transmitían oralmente, de boca en boca. Luego no hay autor. Esto justifica esa regla del teocentrismo en la cual toda obra literaria tenía que tener una finalidad religiosa. Un romance no estaba escrito, un romance era oral, era imposible censurarlo, era imposible pararlo. Por eso el romance tiene todo tipo de temática, desde el amor hasta la guerra, hasta los problemas fronterizos, porque este es un poema fronterizo y no novelístico. Y también tenemos el uso del diálogo, que le da muchísimo más drama, y la utilización, por supuesto, de recursos estilísticos como el estribillo para ayudar a la memorización. Y vemos también esa estructura fraccionaria de en media res y que termina de forma abrupta.